Hola, ¿cómo estás hoy? La amargura emocional es una trampa psicológica que se forma lentamente, casi siempre sin que la persona lo note. Rafael Santandreu explica que no es un defecto de personalidad ni un destino inevitable, sino una construcción mental basada en pensamientos distorsionados, expectativas rígidas y hábitos internos que terminan convirtiéndose en una forma automática de estar en la vida. Cuando alguien se amarga, en realidad está atrapado en una estructura de interpretación que convierte cualquier dificultad en un drama, cualquier contratiempo en una amenaza y cualquier emoción negativa en una predicción catastrófica. El método para dejar de amargarte la vida no es un truco rápido, ni un simple consejo motivacional, sino un entrenamiento profundo para transformar la mente, aflojar las exigencias internas y recuperar la capacidad natural de fluir con la realidad sin destruir la paz interior. Porque la vida no necesita ser perfecta para ser feliz. Lo que sí necesita es una mente flexible, racional y capaz de relativizar lo que antes parecía insoportable. Una de las primeras claves que Santandreu enseña es que la amargura surge de la terribilización, un concepto que explica cómo la mente exagera los problemas y convierte algo manejable en algo intolerable. Cuando la persona cree que no puede soportar una pérdida, una crítica, un error o una incomodidad, entonces sufre muchísimo más de lo necesario. Terribilizar es decirse cosas como esto es horrible, no puedo con esto, es demasiado para mí, cuando en realidad casi todo lo que ocurre en la vida humana es soportable, transitorio y solucionable. El entrenamiento consiste en reemplazar ese discurso interno exagerado por uno más ajustado a la realidad. Esto es molesto pero manejable. Preferiría que fuera diferente. Pero puedo soportarlo. No es el fin del mundo. A medida que esa nueva forma de pensar se repite, la mente se reprograma y la emoción deja de dispararse con tanta intensidad. La amargura se disuelve porque ya no encuentra alimento en pensamientos distorsionados. Otra pieza fundamental del método es comprender que casi todas las amarguras provienen de exigencias internas absolutistas. Las cosas deben ser como yo quiero. La gente tiene que tratarme siempre bien. Yo debo ser perfecto. Los demás deben comportarse de manera justa. La vida tiene que resultar cómoda y fácil. Estas exigencias producen frustración crónica porque la vida rara vez obedece esos mandatos. Santandreu enseña a transformar esas exigencias en preferencias. Me gustaría que todo saliera bien, pero puedo aceptar que no siempre será así. Preferiría que la gente me trate con cariño, pero si no lo hace puedo vivir igual. Me gustaría ser eficiente, pero nadie necesita ser perfecto para tener una buena vida. La diferencia entre una exigencia y una preferencia es abismal. La exigencia esclaviza, la preferencia libera. El simple acto de flexibilizar el lenguaje interno produce un alivio emocional inmediato porque deja de luchar contra una realidad que no puede controlarse. Además del trabajo cognitivo, el método de Santandreu también incluye un reentrenamiento emocional que consiste en exponerse de manera voluntaria y repetida a las situaciones que antes generaban miedo, estrés o rechazo. Mucha gente se amarga la vida evitando riesgos, conflictos, desafíos, conversaciones difíciles, cambios o cualquier cosa que incomode. Esa evitación refuerza la fragilidad emocional porque le enseña al cerebro que la incomodidad es peligrosa. El entrenamiento consiste en hacer pequeñas cosas que la
persona considera incómodas. Hablar con alguien que le intimida, tolerar una crítica sin defenderse, soportar una emoción desagradable sin distraerse, salir aunque no tenga ganas, permitirse fracasar en algo, afrontar un miedo pequeño. Cada experiencia de exposición envía un mensaje poderoso al sistema emocional. Esto no me destruye. Con la repetición, la emoción pierde fuerza y la persona desarrolla una nueva resistencia mental que antes no tenía. Una parte central del método es también aprender a vivir con menos, tanto en términos materiales como emocionales. Santandreu sostiene que la sociedad moderna ha creado personas hipersensibles a la incomodidad porque se han acostumbrado a la abundancia, la comodidad constante y la gratificación inmediata. Esta estructura mental produce amargura porque cualquier falta se percibe como un drama. El entrenamiento propone volver a la simplicidad, necesitar menos para estar bien. Cuando la persona reduce sus necesidades internas, su felicidad se vuelve más estable porque ya no depende de tantas condiciones externas. La simplicidad no significa renunciar a los deseos, sino dejar de creer que son imprescindibles. Si la felicidad depende de 100 cosas, será frágil. Si depende de 2 o 3, será sólida. La simplicidad mental devuelve libertad porque la persona deja de sentirse víctima de las circunstancias. Otro elemento esencial es aprender a reinterpretar el sufrimiento. La mayoría de las personas creen que sufrir es siempre negativo, pero Santandreu explica que el sufrimiento moderado es un maestro. El dolor emocional revela nuestras creencias irracionales, nuestras exigencias, nuestras debilidades internas. Es una alarma que avisa que algo en la mente necesita ser reeducado. Cuando una persona cambia su relación con el sufrimiento y lo acepta como una señal en lugar de un enemigo, deja de luchar contra él y puede trabajarlo con más serenidad. Aceptar el sufrimiento saludable implica decirse, esto duele, pero no me destruye. Puedo tener emociones intensas sin perder el control. No necesito huir de lo que siento. La aceptación reduce la resistencia interna, y eso disminuye la amargura, que muchas veces es un sufrimiento secundario generado por la lucha constante contra la realidad emocional. El método también invita a desarrollar una profunda gratitud racional. No es la gratitud superficial basada en frases bonitas, sino una comprensión real de todo lo que ya está bien en la vida. La mente humana tiende a fijarse más en lo que falta que en lo que ya existe, y eso alimenta la sensación de carencia y frustración. Entrenar la gratitud implica obligar a la mente a ver lo que normalmente pasa desapercibido: la salud, la movilidad, la comida, el clima, las relaciones, la seguridad, el tiempo libre, la tecnología, el descanso, el cuerpo, la respiración, el paisaje, los pequeños placeres cotidianos. Al practicar esto cada día, se genera una reprogramación emocional que impide que la persona se centre exclusivamente en las dificultades. La gratitud no elimina los problemas, pero los coloca en su justa proporción, evitando que se conviertan en el centro de la vida. Otra herramienta poderosa del método es la desidentificación emocional. Muchas personas creen que son sus pensamientos, sus emociones y sus estados mentales. Pero Santandreu enseña que somos algo más amplio. Cuando una emoción aparece, tristeza, ansiedad, enfado, celos, miedo, la persona puede observarla sin fusionarse con ella. En lugar de decir estoy ansioso, puede decir hay ansiedad en mí.
Ese pequeño cambio de lenguaje crea una distancia psicológica que impide que la emoción controle la conducta. La desidentificación convierte al individuo en observador de su propio mundo interno, lo cual da una enorme libertad. Las emociones siguen existiendo, pero ya no gobiernan la vida. Esta práctica repetida desarrolla una estabilidad emocional sorprendente que reduce la amargura porque la persona deja de ser rehén de sus reacciones automáticas. Otra parte fundamental del método es aprender a cuidar el diálogo interno. La voz interna puede ser un aliado o un torturador. Las personas que se amargan la vida suelen tener un diálogo interno duro, crítico, exigente, perfeccionista o fatalista. Cambiar esa voz requiere entrenamiento consciente. La persona debe hablarse como hablaría a un amigo, con compasión, paciencia, límites razonables y realismo. No se trata de decirse frases vacías de autoayuda, sino de construir un discurso interno racional. Lo estás haciendo lo mejor que puedes. Puedes aprender de esto. Estar mal no te convierte en alguien fallado. Es normal equivocarse. Esto pasará. Con repetición, la voz interna cambia, y la relación con uno mismo se vuelve más amable. La amargura pierde fuerza cuando la persona deja de castigarse mentalmente por cada error, defecto o fracaso. El método también incluye un componente filosófico basado en el estoicismo y la psicología cognitiva. Aceptar que la vida es incierta, que el control es limitado y que la fragilidad forma parte de la existencia humana. Mucha amargura proviene de intentar controlar lo incontrolable. La persona se amarga porque quiere que la gente no cambie, que los seres queridos no se enfermen, que los planes salgan perfectos, que el futuro sea seguro, que la realidad obedezca a sus deseos. Pero la vida no trabaja así. Santandreu enseña a redirigir la energía hacia aquello que sí puede controlarse. Decisiones, hábitos, pensamientos, acciones, actitudes, todo lo demás debe soltarse. Aceptar la incertidumbre no significa resignarse, sino vivir con mayor inteligencia emocional. La mente se vuelve ligera cuando deja de luchar contra lo inevitable. Aceptar la incertidumbre implica también desarrollar una actitud de apertura hacia lo inesperado. Muchas personas se amargan porque creen que cualquier cambio imprevisto es una amenaza. Sin embargo, la vida humana está construida sobre la sorpresa, la transformación constante y el movimiento incesante de las circunstancias. Cuando alguien adopta una postura rígida, donde solo se siente seguro si todo sale exactamente como espera, sufre continuamente. La flexibilidad mental que propone Santandreu ayuda a ver la incertidumbre como parte natural de la existencia y, en ocasiones, incluso como una oportunidad. A menudo, los acontecimientos que parecen negativos al inicio terminan, revelándose como caminos nuevos que impulsan crecimiento, aprendizaje o descubrimientos personales. La rigidez bloquea esas posibilidades. La flexibilidad las libera. Dejar de amargarte la vida implica abrir un espacio donde lo inesperado no sea un enemigo, sino un elemento más del viaje. Otra parte esencial del método es dejar de compararse compulsivamente con los demás. La comparación constante es una fuente inagotable de insatisfacción. En la era de las redes sociales, esto se ha intensificado enormemente. La gente observa vidas idealizadas, cuerpos perfectos, logros exagerados, relaciones aparentemente idílicas, éxitos maquillados y felicidad impostada. La mente, al absorber esas imágenes, interpreta que todos están mejor,
que todos son más exitosos, más atractivos, más felices. Santandreu explica que eso es una ilusión. Nadie exhibe sus fracasos, sus miedos, sus discusiones, sus dudas o sus tristezas. Compararte con una versión filtrada de la realidad es una trampa psicológica que, inevitablemente, conduce a la sensación de carencia. El entrenamiento consiste en mirar menos hacia afuera y más hacia adentro, reconociendo el propio camino, los propios ritmos y los propios valores. Cuando la comparación disminuye, la amargura se disipa porque ya no existe ese sentimiento constante de estar por detrás. Otra herramienta poderosa del método es aprender a renunciar a la necesidad de tener razón. Muchas personas se amargan la vida discutiendo, defendiendo puntos de vista, tratando de corregir a los demás o queriendo que todos piensen igual que ellas. Esta actitud genera conflictos innecesarios y roba mucha paz interna. Santandreu enseña que no tiene sentido gastar energía en demostrar que uno está en lo correcto. Las opiniones no son verdades absolutas, y la vida no mejora cuando ganamos una discusión. Al contrario, la vida se vuelve más ligera cuando dejamos que los demás piensen lo que quieran sin sentir la necesidad de intervenir. A veces, la verdadera sabiduría consiste en sonreír, asentir y continuar en paz. Renunciar a tener razón es un acto de libertad emocional, y la libertad siempre reduce la amargura. El método incluye también una profunda reflexión sobre el sentido de la vida. La amargura suele surgir cuando la persona no encuentra propósito o cree que su existencia no tiene valor. En realidad, el sentido no es algo que se descubre, sino algo que se construye. Santandreu explica que el propósito más saludable no es acumular logros ni evitar fracasos, sino crecer internamente, aprender a vivir con serenidad, cultivar relaciones significativas y contribuir al bienestar de los demás. Cuando la persona se enfoca en desarrollar su mundo interior, la amargura pierde fuerza porque ya no depende del exterior para validar su existencia. La vida se vuelve más rica cuando se basa en valores internos: la amabilidad, la gratitud, la paciencia, el coraje, la humildad, el amor y la cooperación. Estos valores no solo reducen el malestar emocional, sino que también generan un sentido auténtico que sostiene a la persona incluso en tiempos difíciles. Otra clave del método es transformar la relación con el error. Muchas personas viven amargadas porque creen que equivocarse es algo terrible. Asocian el error con incompetencia, fracaso, vergüenza o debilidad. Esa visión convierte cada equivocación en una herida emocional profunda. Santandreu enseña que el error no solo es inevitable, sino que es necesario para el crecimiento. Cometer errores no significa que alguien sea torpe o incapaz. Significa que está en movimiento, explorando, aprendiendo, intentando. El método propone normalizar el error como parte natural de la vida humana. Cuando la persona deja de perseguir la perfección y acepta la posibilidad de equivocarse sin dramatizar, la mente se relaja, y una mente relajada vive con mucha menos amargura. Aprender a reírse de los propios errores, verlos como anécdotas y no como tragedias, es una de las liberaciones más grandes que ofrece el método. El proceso también implica identificar y desmontar las creencias heredadas que generan sufrimiento. Muchas ideas irracionales provienen de la educación, la cultura, la familia o la sociedad. Creencias como debo agradar a todo el mundo, debo ser fuerte todo el tiempo, no puedo mostrar vulnerabilidad. Una vida feliz es una vida sin problemas.
Las emociones negativas son malas. Si algo sale mal es culpa mía. Estas ideas se instalan profundamente y actúan desde el inconsciente, condicionando la conducta y las emociones. El método de Santandreu invita a cuestionarlas una por una. ¿Es realmente cierto? ¿Me sirve esta creencia? ¿Me hace más libre o más esclavo? ¿Genera paz o sufrimiento? Al desmontar esas creencias, la persona abre espacio para una nueva forma de pensar, mucho más racional y compasiva. Este trabajo es profundo, pero libera enormes cantidades de energía emocional. La amargura disminuye cuando la mente deja de estar gobernada por mandatos irracionales. Otra parte del método es cultivar relaciones saludables basadas en la aceptación, la comunicación y la amabilidad. Las relaciones humanas pueden ser una fuente de gran felicidad, pero también una fuente de amargura si están construidas sobre expectativas rígidas, dependencia emocional, control o resentimientos acumulados. Santandreu enseña que la relación más sana es aquella donde cada persona es libre, donde se respetan los límites, donde no se espera que el otro sea perfecto, y donde se puede dialogar sin exigir. Muchas personas se amargan porque esperan demasiado de los demás o porque cargan con resentimientos que nunca expresan. Aprender a hablar con claridad, pedir lo que se necesita sin imponerlo, perdonar sin olvidar quién eres y soltar a quien no quiere quedarse, son habilidades esenciales. Las relaciones se vuelven más ligeras cuando están basadas en la libertad, no en la necesidad. El método también resalta la importancia de poner límites. La amargura surge a menudo cuando la persona se siente explotada, ignorada, presionada o invadida. Pero eso no ocurre solo por culpa de los demás, sino por la incapacidad de poner límites claros. Santandreu enseña que poner límites no es ser egoísta, es un acto de autocuidado. Implica decir no cuando es necesario, expresar lo que se siente, proteger el tiempo personal, establecer distancia con personas tóxicas, evitar cargas innecesarias y mantener relaciones equilibradas. Poner límites genera al principio incomodidad, pero con el tiempo produce libertad emocional. La amargura disminuye porque la persona deja de sentir que su vida está controlada por otros. El límite es una declaración de dignidad. Esto no me hace bien y elijo cuidarme. Cada vez que se ejerce un límite, se fortalece la autoestima y se reduce la amargura. Otra pieza importante del método es construir una rutina emocional saludable. La amargura se alimenta de hábitos mentales negativos que se repiten cada día. Quejas constantes, pensamientos catastróficos, dramatización, consumo excesivo de noticias negativas, aislamiento social, falta de ejercicio, insomnio, desorden, procrastinación. El método propone introducir pequeños hábitos positivos que, con el tiempo, transforman la vida emocional. Caminar al aire libre, escribir pensamientos irracionales para luego sustituirlos, practicar la respiración consciente, reducir el consumo de redes sociales, organizar el espacio personal, dormir temprano, hablar cada día con alguien querido, buscar actividades creativas, simplificar tareas, evitar el multitasking. Estos hábitos no solo reducen el estrés, sino que reprograman la mente hacia un estado más equilibrado. La amargura se desvanece porque la vida cotidiana deja de ser caótica y se vuelve más ordenada, más amable y más predecible. Otro componente esencial es aprender a distinguir entre sufrimiento necesario y
Sufrimiento innecesario. El sufrimiento necesario es aquel que acompaña al crecimiento, al duelo, al cambio o a la responsabilidad. El sufrimiento innecesario es aquel que creamos con nuestros pensamientos irracionales. Santandreu enseña a abrazar el sufrimiento necesario, porque es inevitable y tiene propósito, pero a eliminar el innecesario mediante el pensamiento racional. Cuando la persona aprende esta diferencia, deja de resistirse tanto a la vida. Entiende que hay momentos duros, pero también comprende que no necesita añadir capas adicionales de dramatización. Esta comprensión reduce la amargura, porque la persona deja de cargar con sufrimientos que no le pertenecen. Otra de las enseñanzas fundamentales del método es aprender a vivir en el presente sin quedar atrapado en la nostalgia del pasado ni en la ansiedad por el futuro. La mente que se amarga constantemente suele vivir en escenarios que no existen, rememorando errores, resentimientos o fracasos del pasado o anticipando catástrofes y amenazas futuras. Esto genera una doble penalidad. Se sufre por lo que ya ocurrió y, al mismo tiempo, se teme lo que aún no sucede. Santandreu enseña que el único momento real es el presente, y que aprender a anclar la atención en él es un antídoto poderoso contra la amargura. Practicar la atención plena, observar con detalle lo que sucede ahora, disfrutar pequeñas acciones, respirar conscientemente, sentir los sentidos activos, escuchar a los demás con atención y sin prejuicios. Es una manera de entrenar la mente para dejar de divagar en escenarios dañinos. El presente no elimina los problemas, pero cambia radicalmente la forma en que los percibimos, reduciendo la intensidad de la amargura. Asimismo, el método enfatiza la importancia de redefinir el concepto de felicidad. Muchas personas se amargan porque persiguen ideales irreales. Creen que la felicidad depende de la ausencia total de problemas, de la perfección absoluta en todos los aspectos de la vida o de cumplir estándares externos impuestos por la sociedad. Santandreu propone entender que la felicidad no es un estado constante de placer, sino un equilibrio emocional basado en la aceptación, la resiliencia y la capacidad de disfrutar de lo que es posible en cada momento. Esta redefinición permite que la persona se concentre en aquello que puede controlar, valore lo que tiene, acepte lo que no puede, cambiar y construya una vida más rica. Desde la libertad interna, la felicidad deja de ser un objetivo distante y se convierte en una experiencia cotidiana accesible. Otro pilar del método es el desarrollo de la autocompasión. La amargura a menudo surge de una relación interna severa. La persona se critica, se culpa y se juzga por cada error o limitación. Aprender a tratarse con amabilidad y comprensión es un paso crucial. Santandreu enseña que no es señal de debilidad, sino de inteligencia emocional, reconocer los propios límites, aceptar errores, perdonarse y hablarse como hablaríamos a un amigo querido. La autocompasión permite manejar mejor la frustración, reduce la tensión interna y crea una base sólida para la autoestima. Una persona que se trata con cuidado emocional no necesita estar validada constantemente por otros ni depender de factores externos para sentirse digna. Esto reduce la susceptibilidad a la amargura y fortalece la resiliencia frente a los desafíos. El método también incluye una fase de reestructuración cognitiva profunda, donde la persona aprende a identificar pensamientos distorsionados y reemplazarlos por interpretaciones racionales. Por ejemplo, en lugar de pensar todo me sale mal, se aprende a decir algunas cosas no salen como espero, pero puedo aprender y seguir adelante.
en lugar de decir no puedo soportarlo, se reemplaza por es incómodo pero puedo afrontarlo. Este cambio de lenguaje interno tiene un efecto directo en la emoción. Pensamientos irracionales generan ansiedad, tristeza o enfado, mientras que interpretaciones racionales producen calma, claridad y sensación de control. La repetición diaria de esta práctica permite que la mente internalice nuevas formas de pensar, y con ello la amargura disminuye significativamente. Otra estrategia clave es la eliminación de expectativas poco realistas hacia los demás. La amargura frecuentemente se alimenta de la decepción, y esta proviene de esperar que otros actúen de manera perfecta, que nos comprendan siempre o que cumplan todas nuestras necesidades emocionales. Santandreu enseña que nadie puede cumplir con todas nuestras expectativas, y que depositar el bienestar propio en la conducta de otros es una receta segura para el sufrimiento. La clave está en aceptar a los demás tal como son, poner límites cuando es necesario, expresar necesidades de manera clara, pero no depender emocionalmente de que los demás actúen de cierta manera. Esta práctica reduce la frustración, evita resentimientos y permite disfrutar de las relaciones sin cargar con la amargura. El método también incorpora ejercicios de exposición gradual al miedo y la incomodidad. La persona que se amarga la vida evita situaciones que generan malestar, lo que refuerza la sensación de vulnerabilidad y debilidad. Santandreu propone exponerse de manera controlada a pequeños desafíos, hablar en público, confrontar problemas, expresar opiniones, tolerar emociones difíciles, aceptar críticas, enfrentar incertidumbres. Cada pequeña exposición envía un mensaje al cerebro. Esto no me destruye, puedo manejarlo. La repetición sistemática fortalece la confianza interna y reduce la amargura, porque la persona deja de sentirse prisionera de sus miedos. La gestión del tiempo y de la energía también es un componente esencial. La amargura aumenta cuando la persona se sobrecarga, hace demasiado por otros, procrastina en asuntos importantes o se dispersa en actividades sin sentido. Santandreu enfatiza la importancia de priorizar, organizar, decir no, evitar distracciones innecesarias y dedicar tiempo a lo que realmente importa. Gestionar el tiempo no es solo productividad, es cuidar la salud mental. Cuando la persona aprende a administrar su energía de manera consciente, se libera de situaciones estresantes, autoimpuestas y gana espacio para la paz interna, reduciendo así la amargura. Otra estrategia crucial es el cultivo de la gratitud activa. Santandreu no habla de gratitud superficial, sino de una práctica diaria de reconocimiento consciente de lo positivo que existe en la vida. Esto incluye agradecer la salud, la familia, los amigos, la comida, el entorno, las oportunidades de aprendizaje, la libertad, los logros, la naturaleza, los momentos sencillos de alegría. La gratitud activa reorienta la atención desde lo que falta hacia lo que ya está presente, reprogramando la mente para enfocarse en abundancia en lugar de carencia. Esta práctica disminuye la amargura porque la persona deja de ver la vida como un conjunto de deficiencias y empieza a percibirla como un conjunto de recursos y posibilidades. El método también enfatiza la importancia de mantener la mente en movimiento a través del aprendizaje constante y la curiosidad. La amargura se alimenta de la rutina rígida, la estasis emocional y la percepción de estancamiento. Aprender cosas nuevas, explorar intereses, desarrollar habilidades, leer, reflexionar, experimentar, viajar aunque sea simbólicamente a través de la lectura o la creatividad, expande la mente y genera bienestar.
La sensación de progreso y crecimiento personal fortalece la autoestima, aumenta la motivación y reduce la amargura, porque la persona se siente viva, activa y capaz de cambiar su entorno interno y externo. El método de Santandreu también destaca la importancia de la reflexión diaria, la práctica de revisar pensamientos, emociones, acciones y reacciones permite detectar patrones de amargura antes de que se consoliden. Reflexionar no es juzgarse ni castigarse, sino observar objetivamente qué funcionó, qué no y cómo se puede mejorar. Esta autoconciencia crea control interno, fortalece la resiliencia y permite ajustes constantes en la forma de pensar y actuar. La persona se convierte en protagonista de su vida emocional, en lugar de víctima de hábitos mentales dañinos, y esto reduce significativamente la amargura. El método también resalta la importancia de aprender a relativizar los problemas. Las personas que se amargan la vida tienden a dramatizar cualquier contratiempo, a magnificar la importancia de los errores y a interpretar las dificultades como catástrofes irreversibles. Santandreu enseña que casi todo lo que nos preocupa, con perspectiva, es solucionable, temporal y a menudo menos grave de lo que creemos en el momento. Practicar la relativización consiste en preguntarse, ¿esto será relevante dentro de un año? ¿Dentro de un mes? ¿Realmente amenaza mi vida o mi bienestar? Al hacer estas preguntas, se activa una perspectiva racional que disminuye la intensidad emocional negativa. La mente deja de amplificar problemas, y la amargura se reduce porque la persona percibe que la mayoría de los conflictos cotidianos no merecen ocupar tanto espacio mental. El control de la mente sobre el cuerpo también es un aspecto crucial. Santandreu explica que la amargura se alimenta de tensión física, estrés acumulado y hábitos poco saludables, la respiración superficial, los músculos tensos, el sedentarismo, la falta de sueño y la mala alimentación potencian la irritabilidad y los pensamientos negativos. Por eso el método incluye prácticas corporales que liberan energía negativa. Respiración profunda, estiramientos, ejercicio regular, caminatas al aire libre, alimentación consciente y descanso suficiente. Un cuerpo relajado genera una mente más tranquila. La amargura disminuye cuando el cuerpo deja de estar en modo de alerta constante y se integra con la calma emocional. El método también propone fortalecer la autoeficacia. Muchas personas se amargan porque sienten que no tienen control sobre su vida, que dependen de circunstancias externas o que son incapaces de cambiar su destino. Santandreu enseña que cada persona tiene recursos internos que pueden desarrollarse mediante la acción consciente, tomar decisiones pequeñas y consistentes, enfrentar desafíos gradualmente, aprender nuevas habilidades, organizar la vida personal y cumplir compromisos consigo mismo generan una sensación de competencia y control. La autoeficacia fortalece la confianza, disminuye la sensación de impotencia y reduce la amargura porque la persona percibe que puede influir positivamente en su propia existencia. Otro punto esencial es la práctica de la empatía racional. Las personas amargadas a menudo perciben a los demás como amenazas, competidores o responsables de su sufrimiento. Santandreu propone cultivar la empatía, es decir, comprender los pensamientos, emociones y motivaciones de otros,
pero sin fusionarse con ellos ni asumir culpas ajenas. La empatía racional permite relacionarse de manera más equilibrada, evita conflictos innecesarios y reduce la sensación de injusticia que alimenta la amargura. Comprender a los demás desde la perspectiva de la mente racional permite mantener la paz interna mientras se interactúa en el mundo social. El método también aborda la relación con el tiempo y la paciencia. La amargura aumenta cuando se vive con urgencia constante, esperando resultados inmediatos y sintiendo frustración por los retrasos. Santandreu enseña que la paciencia no es resignación, sino reconocer los ritmos naturales de la vida. Practicar la paciencia implica aceptar que algunas metas requieren tiempo, que los procesos de aprendizaje y cambios son graduales y que la vida no siempre obedece la velocidad de nuestros deseos. La paciencia reduce la impaciencia emocional, disminuye la presión interna y genera una mayor tolerancia ante contratiempos, lo que a su vez disminuye la amargura. Otra estrategia es aprender a aceptar las emociones negativas sin identificarse con ellas. La tristeza, la rabia, la ansiedad y el miedo son experiencias naturales y necesarias para la adaptación, pero muchas personas se amargan porque creen que sentirlas es un fracaso personal. Santandreu enseña que las emociones no son amenazas, sino señales que indican que algo requiere atención. Al observar las emociones sin juzgarlas ni intentar suprimirlas, se reduce su poder destructivo. La desidentificación emocional permite manejar los sentimientos con inteligencia, evitando que la mente se enrede en bucles de queja, culpa o resentimiento. La amargura disminuye cuando las emociones se perciben como información, no como enemigos. El método también enfatiza la importancia de asumir la responsabilidad personal sin caer en la autoacusación. Muchas personas se amargan porque se culpan por todo lo que sale mal, incluso por aspectos fuera de su control. Santandreu enseña que asumir la responsabilidad implica reconocer lo que depende de nosotros y actuar en consecuencia, pero sin cargar con culpas injustas. Esta postura permite aprender de los errores, mejorar la conducta y tomar decisiones conscientes, evitando la tendencia a sentirse víctima de la vida. La responsabilidad racional fortalece la autonomía emocional y disminuye la amargura. El método también incorpora la práctica de la visualización positiva y la anticipación racional. En lugar de imaginar constantemente escenarios catastróficos, Santandreu recomienda visualizar soluciones, resultados posibles y la propia capacidad para manejar dificultades. Otro aspecto central es el autocuidado emocional cotidiano. Santandreu subraya que pequeñas acciones diarias pueden marcar la diferencia. Momentos de descanso, actividades placenteras, contacto con personas que nos apoyan, rituales de gratitud, hobbies, lectura, música, ejercicios de respiración y meditación. Estas prácticas fortalecen la resiliencia, aumentan la sensación de bienestar y reducen la vulnerabilidad emocional. La amargura disminuye cuando la persona se cuida a sí misma como prioridad, sin descuidar responsabilidades pero sin sacrificar la salud emocional. El método también aconseja limitar la exposición a noticias negativas y contenidos que incrementan la ansiedad. La sobreinformación sobre problemas ajenos, catástrofes, violencia y conflictos sociales alimenta la sensación de amenaza y potencia la amargura. Santandreu recomienda consumir información de manera consciente, seleccionando fuentes confiables y evitando la sobreexposición. Esta estrategia protege la mente y permite enfocar energía en acciones que realmente pueden mejorar la vida propia y la de quienes nos rodean.
El método también enfatiza la importancia de reconocer que la vida está llena de imperfecciones y que aceptar esa realidad es clave para dejar de amargarse. Muchas personas viven frustradas porque esperan que todo sea justo, perfecto o como ellas desean. Santandreu enseña que la vida no es una línea recta hacia la comodidad y la felicidad absoluta, sino un camino lleno de altibajos, desafíos, pérdidas, cambios inesperados y conflictos inevitables. Aceptar esta condición humana permite que los acontecimientos difíciles no se perciban como ataques personales, sino como parte natural del flujo de la existencia. Esta aceptación reduce la resistencia interna, disminuye la queja constante y fortalece la serenidad, creando un espacio donde la amargura pierde fuerza. El método también aborda la importancia de la autocomunicación positiva. La manera en que hablamos con nosotros mismos influye directamente en cómo nos sentimos y cómo enfrentamos la vida. La autocrítica excesiva, las etiquetas negativas y las interpretaciones catastróficas generan un terreno fértil para la amargura. Santandreu propone reemplazar estos patrones por un diálogo racional, compasivo y motivador, que refuerce la capacidad de afrontar dificultades y de aprender de los errores sin dramatizar. Frases como "puedo manejar esto", "estoy haciendo lo mejor que puedo", "este problema tiene solución", contribuyen a cambiar la química emocional y fortalecen la resiliencia interna. Otra enseñanza central es aprender a no depender de la aprobación externa para sentirse valioso. Muchas personas se amargan porque colocan su autoestima en manos de opiniones ajenas, elogios, reconocimiento o éxito social. Santandreu explica que la verdadera libertad emocional proviene de construir un criterio interno sólido, un sentido de valía que no dependa de factores externos. Esto no significa ignorar la retroalimentación de otros, sino no permitir que determine la percepción de uno mismo. Al lograr esta independencia emocional, la mente deja de sentirse amenazada por críticas, rechazos o indiferencias, y la amargura disminuye porque ya no hay una constante lucha por ser validado. El método también enseña la importancia de identificar y eliminar patrones de pensamiento en bucle. Muchas personas se amargan porque revisitan constantemente los mismos problemas, errores o frustraciones sin avanzar hacia soluciones. Santandreu recomienda detectar estos ciclos de pensamiento repetitivo y sustituirlos por acciones concretas, reflexiones racionales o simplemente por permitir que la mente descanse. Romper el ciclo reduce el desgaste emocional, disminuye la ansiedad y libera espacio mental para soluciones efectivas. La repetición consciente de este ejercicio transforma la manera en que se procesa la realidad y reduce la amargura crónica. Otro componente esencial es la práctica de la gratificación diferida. La amargura a menudo surge del deseo de satisfacción inmediata y de la frustración ante retrasos o impedimentos. Santandreu enseña que entrenar la paciencia y la capacidad de esperar por resultados valiosos fortalece la resiliencia emocional y reduce la irritabilidad. Aprender a diferir gratificaciones no solo permite alcanzar metas importantes, sino que también entrena la mente para tolerar frustraciones menores sin caer en la queja constante. Esta habilidad es fundamental para vivir con mayor equilibrio y menos amargura. El método también incorpora la revisión de metas y expectativas. La amargura aumenta cuando se persiguen objetivos poco realistas, se comparan logros con los de otros o se exige perfección constante. Santandreu propone establecer metas alcanzables, flexibles y significativas, basadas en valores internos más que en presiones externas.
Revisar regularmente estos objetivos permite ajustar expectativas, reconocer avances y mantener motivación sin generar frustración innecesaria. Esta práctica contribuye a que la vida se sienta más coherente y a que la mente no se amargue por incumplimientos inevitables. La importancia de cultivar relaciones sanas y de calidad también es un punto central. Las relaciones tóxicas basadas en manipulación, dependencia o resentimiento generan un drenaje emocional constante que alimenta la amargura. Santandreu recomienda rodearse de personas que respeten los límites, que ofrezcan apoyo emocional equilibrado, que practiquen la honestidad y la cooperación. Aprender a alejarse de relaciones dañinas y fortalecer vínculos positivos protege la mente y permite experimentar la vida con mayor serenidad. La amargura disminuye, porque el entorno social se convierte en un soporte en lugar de una fuente de conflicto. El método enfatiza la práctica de la aceptación radical. No se trata de resignación pasiva, sino de reconocer la realidad tal como es y trabajar con lo que se tiene, no contra lo que se desea que sea distinto. La resistencia constante genera tensión y amargura. La aceptación consciente genera paz interna. Aceptar implica comprender que no todo está bajo control, que el pasado no puede modificarse y que el futuro es incierto. Este enfoque permite concentrarse en lo que sí se puede influir: la actitud, las decisiones y la interpretación de los acontecimientos. La mente se libera de cargas innecesarias y la amargura disminuye. Otro principio clave es aprender a disfrutar de la autonomía emocional. La amargura surge cuando la persona depende excesivamente de factores externos para sentirse bien: la aprobación de otros, el éxito profesional, la atención, la comodidad o la suerte. Santandreu enseña que construir un bienestar interno, independiente de las circunstancias externas, fortalece la resiliencia y genera libertad. Esto no significa aislarse ni ignorar la vida social, sino desarrollar un núcleo interno de satisfacción que no fluctúe según cada evento externo. La autonomía emocional protege la mente de altibajos constantes y reduce la amargura. El método también propone un entrenamiento sistemático de la gratitud, la apreciación y la atención plena a los logros cotidianos. Las personas que se amargan tienden a enfocarse en lo que falta, en lo que salió mal, o en lo que los demás hacen mal. Santandreu enseña que redirigir la atención hacia lo positivo, reconocer avances, pequeños logros y momentos agradables, transforma la percepción de la vida. Esta práctica diaria fortalece la mente, genera emociones positivas y disminuye la tendencia a la amargura. Otra estrategia central es el desarrollo de la resiliencia frente a la crítica y el rechazo. Muchas personas se amargan porque toman la crítica como ataque personal, se sienten heridos por la opinión ajena y construyen resentimientos prolongados. Santandreu explica que la crítica es información externa y no define el valor personal. Aprender a recibir críticas sin personalizarlas, evaluarlas racionalmente y actuar solo cuando sea necesario fortalece la autoestima y reduce la amargura. Esta práctica permite mantener la paz interna incluso frente a la desaprobación o rechazo social. El método también enfatiza la importancia de aprender a establecer prioridades emocionales. Muchas personas se amargan porque se enfocan en preocupaciones menores, problemas ajenos o conflictos que no son esenciales, mientras descuidan lo que realmente importa en su vida. Santandreu explica que identificar qué merece atención
y que no es un ejercicio de inteligencia emocional. Ayuda a proteger la energía mental y evita la saturación de emociones negativas. La práctica consiste en preguntarse, ¿esto afectará significativamente mi bienestar, mi crecimiento o mis relaciones? Si la respuesta es no, otra enseñanza es la importancia de cultivar el optimismo realista. No se trata de positivismo ingenuo, sino de entrenar la mente para detectar oportunidades, soluciones y recursos incluso en situaciones difíciles. El optimismo realista consiste en reconocer los problemas sin dramatizarlos y buscar formas prácticas de afrontarlos. Esta actitud fortalece la resiliencia, disminuye la ansiedad y reduce la amargura, porque la persona deja de sentirse atrapada en escenarios negativos y se concentra en lo que sí puede influir. El método también aborda la gestión de expectativas respecto a la vida cotidiana. La amargura surge cuando las expectativas no se cumplen o cuando la persona cree que todo debería ser más fácil, más justo o más cómodo. Santandreu enseña que la vida no está obligada a satisfacer deseos específicos. Aceptar esto permite vivir con menor frustración. Establecer expectativas flexibles y basadas en la realidad disminuye la presión interna, evita el resentimiento y reduce la tendencia a la amargura. Otra estrategia fundamental es aprender a diferenciar entre lo que se puede cambiar y lo que no. La amargura se intensifica cuando la persona intenta controlar lo incontrolable. El pasado, la opinión de otros, el comportamiento de terceros, la casualidad, el clima o eventos inesperados. Santandreu enseña que enfocar la energía en lo que sí depende de nosotros, acciones, decisiones, hábitos y pensamientos, genera eficacia y tranquilidad. Soltar lo incontrolable libera la mente y disminuye la amargura, ya que deja de invertir emociones en situaciones que no pueden modificarse. El método también incluye un entrenamiento de la atención selectiva. La mente humana tiende a enfocarse en amenazas, problemas y carencias. Esta atención sesgada genera estrés, ansiedad y amargura. Santandreu propone entrenar la atención para que se concentre en soluciones, recursos, logros y aspectos positivos, sin ignorar lo que requiere cuidado, pero sin dramatizarlo. Esta práctica cambia la percepción del entorno y de uno mismo, reduciendo la intensidad de las emociones negativas y fortaleciendo la estabilidad emocional. El desarrollo de la inteligencia emocional es otro pilar. La amargura aumenta cuando la persona no reconoce, comprende ni gestiona sus emociones de manera efectiva. Santandreu enseña que identificar emociones, entender su origen, tolerarlas y regularlas conscientemente, permite vivir de manera más equilibrada. La inteligencia emocional incluye habilidades como la empatía, la autocompasión, la resiliencia, la comunicación asertiva y la regulación del estrés. Cuanto más competente se vuelve la persona emocionalmente, menor es la susceptibilidad a la amargura. Otra parte esencial es la práctica de la introspección consciente. Santandreu recomienda revisar de manera habitual los patrones de pensamiento, los hábitos emocionales y las reacciones automáticas. Esto permite detectar tendencias que generan malestar antes de que se consoliden. La introspección no debe ser crítica ni juzgadora, sino objetiva y constructiva. Este ejercicio diario desarrolla autoconciencia, fortalece el autocontrol y previene la acumulación de resentimientos que alimentan la amargura. El método también aborda la necesidad de enfrentar los miedos internos. La amargura se alimenta de la evasión, miedo a la crítica, al fracaso, al rechazo, a la soledad
al cambio o a la incertidumbre. Santandreu enseña que enfrentar estos miedos gradualmente, exponiéndose a situaciones incómodas de manera controlada, fortalece la confianza y reduce la tensión emocional. Cada experiencia de exposición envía un mensaje al cerebro de que la situación es soportable, disminuyendo la intensidad de la amargura asociada al temor. El entrenamiento incluye también la práctica de la aceptación de la imperfección propia y ajena. La amargura surge cuando se espera que uno mismo o los demás cumplan estándares irreales de perfección. Santandreu explica que la imperfección es natural y aceptar errores, limitaciones y defectos propios y ajenos disminuye la frustración constante. Esta aceptación genera un entorno emocional más amable, reduce la crítica interna y fortalece las relaciones interpersonales, disminuyendo la amargura. Otra estrategia central es aprender a valorar los logros, incluso los pequeños. Las personas que se amargan suelen subestimar sus avances y centrarse en las carencias o en lo que no han logrado. Santandreu enseña que reconocer los logros cotidianos refuerza la autoestima, genera motivación y equilibra la percepción de la vida. La amargura disminuye porque la mente aprende a enfocarse en el progreso y no solo en la falta. Método también enseña la importancia de desarrollar la autoconfianza a través de la acción. Muchas personas se amargan porque dudan de su capacidad para enfrentar problemas, tomar decisiones o cambiar hábitos. Santandreu explica que la confianza real no surge de elogios externos ni de la ausencia de errores, sino de la experiencia práctica de actuar, afrontar desafíos y superar obstáculos. Cada pequeño éxito refuerza la creencia interna de competencia, disminuyendo la inseguridad y la amargura. La práctica constante de tomar decisiones conscientes, asumir responsabilidades y aprender de los resultados fortalece la autoestima y genera un sentido de autonomía emocional que protege contra la frustración y el resentimiento. Otra enseñanza central es aprender a diferenciar entre placer y satisfacción. La amargura aumenta cuando la persona confunde gratificación inmediata con bienestar profundo. Santandreu propone centrarse en experiencias que generan crecimiento, aprendizaje, relaciones significativas y desarrollo personal, en lugar de buscar solo momentos fugaces de disfrute superficial. El método enfatiza también la importancia de la autonomía afectiva. Muchas personas dependen emocionalmente de otros para sentirse seguras, valiosas o felices. Esta dependencia incrementa la vulnerabilidad a la decepción, al rechazo y al resentimiento, alimentando la amargura. Santandreu enseña que cultivar una base interna sólida de bienestar, autoaceptación y autocompasión permite disfrutar de las relaciones sin depender de la aprobación o comportamiento de terceros. La autonomía afectiva libera la mente de la necesidad constante de validación externa y disminuye la susceptibilidad a la amargura. Otra estrategia clave es la práctica de la resiliencia ante la adversidad. La vida está llena de pérdidas, fracasos y cambios inesperados. La amargura surge cuando la persona se siente impotente frente a estas situaciones. Santandreu explica que la resiliencia no significa evitar dificultades, sino desarrollar la capacidad de adaptarse, aprender y continuar con propósito a pesar de ellas. Esto incluye aceptar la realidad, buscar soluciones, aprender de la experiencia y mantener una actitud de crecimiento. La resiliencia permite que los contratiempos no se conviertan en rencores prolongados, ni en fuente de amargura crónica. El método también aborda la importancia de la claridad de valores.
Muchas personas se amargan porque viven según expectativas externas, normas sociales rígidas o mandatos familiares, en lugar de actuar de acuerdo con lo que realmente valoran. Santandreu enseña que identificar y priorizar los valores personales como la honestidad, la libertad, la creatividad, la cooperación o la compasión permite tomar decisiones coherentes, reducir conflictos internos y vivir con integridad. La claridad de valores disminuye la amargura porque la mente percibe congruencia entre pensamiento, emoción y acción. Otra enseñanza esencial es la práctica de la aceptación de la vulnerabilidad. La amargura surge cuando la persona se resiste a sentir emociones intensas, teme mostrarse débil o intenta mantener una fachada de control absoluto. Santandreu enseña que aceptar la vulnerabilidad como parte natural de la experiencia humana fortalece la autenticidad, mejora las relaciones y permite manejar emociones difíciles sin drama excesivo. Esta aceptación reduce la presión interna, disminuye la ansiedad y genera un bienestar más profundo, lo que contribuye a disminuir la amargura. El método enfatiza también el cultivo de la gratitud estratégica. No se trata solo de un gesto superficial, sino de entrenar la mente para reconocer diariamente lo positivo en la vida, incluso en circunstancias adversas. Santandreu explica que la gratitud cambia la perspectiva cognitiva, redirige la atención hacia lo que funciona y fortalece la resiliencia. Practicar la gratitud de manera sistemática reduce la percepción de carencia y neutraliza la amargura, derivada del enfoque constante en lo negativo o en lo que falta. Otra estrategia es la práctica de la meditación y la conciencia plena. La mente que se amargaba constantemente tiende a divagar en recuerdos dolorosos o en anticipaciones negativas. Santandreu propone la atención plena como herramienta para anclar la conciencia en el presente, observar pensamientos y emociones, sin juzgarlos y evitar la identificación con ellos. Esta práctica disminuye la intensidad emocional, mejora la claridad mental y fortalece la capacidad de respuesta ante los desafíos, reduciendo así la amargura crónica. El método también subraya la importancia de la comunicación asertiva. Muchas personas se amargan porque no expresan sus necesidades, emociones o límites, acumulando resentimiento. Santandreu enseña a comunicarse de manera clara, honesta y respetuosa, sin agresividad ni pasividad. La asertividad permite resolver conflictos, expresar deseos y proteger el bienestar emocional, evitando la frustración acumulada que alimenta la amargura. El método incluye además la práctica de la acción orientada a soluciones. La amargura aumenta cuando la persona se queda atrapada en la queja, el análisis excesivo o la rumiación de problemas sin buscar alternativas. Santandreu propone enfocarse en acciones concretas que puedan mejorar la situación, por pequeñas que sean. Esta orientación hacia la solución genera sensación de control, empodera emocionalmente y disminuye la sensación de impotencia que alimenta la amargura. Otra enseñanza es el reconocimiento de la impermanencia de las emociones y circunstancias. La amargura surge cuando la persona se aferra a emociones negativas, creyendo que serán permanentes, o a situaciones difíciles, creyendo que nunca cambiarán. Santandreu explica que todo en la vida es transitorio. Las emociones, los problemas y los eventos. Comprender esto permite tolerar mejor los momentos difíciles y evitar que la amargura se arraigue. La percepción de impermanencia fortalece la resiliencia y genera una actitud de aceptación y adaptabilidad. El método también enfatiza la práctica del perdón consciente. La amargura se alimenta del rencor, la culpa y los resentimientos prolongados. Santandreu enseña que perdonar no significa olvidar ni justificar conductas dañinas, sino liberar la mente del peso emocional que éstas generan. El perdón consciente permite recuperar energía, reducir el estrés emocional y vivir con mayor libertad interna, disminuyendo la amargura derivada de conflictos pasados. El desarrollo de la flexibilidad cognitiva es otra estrategia central. Las personas que se amargan tienden a interpretar los acontecimientos
de manera rígida, viendo las situaciones en blanco o negro. Santandreu propone aprender a considerar múltiples perspectivas, aceptar ambigüedades y adaptarse a los cambios. La flexibilidad cognitiva permite manejar la incertidumbre, encontrar soluciones creativas y reducir la frustración que genera la rigidez mental. Esto disminuye significativamente la amargura y mejora la capacidad de adaptación. El método también aborda la importancia de equilibrar la vida laboral, social y personal. La amargura surge cuando la persona descuida áreas importantes de su vida, se sobrecarga de responsabilidades o se desconecta de sus intereses y relaciones significativas. Santandreu enseña que organizar el tiempo, establecer prioridades y mantener un equilibrio entre obligaciones y disfrute fortalece el bienestar emocional. La armonía entre diferentes áreas de la vida reduce la tensión constante y previene la acumulación de amargura. Otra estrategia esencial es la práctica de la autoevaluación constructiva. Santandreu explica que reflexionar sobre decisiones, acciones y hábitos permite identificar mejoras sin caer en la autoacusación. La autoevaluación consciente fortalece el aprendizaje, evita la repetición de errores y reduce la tendencia a sentirse incompetente o frustrado. Esta práctica mantiene la mente activa, equilibrada y enfocada en soluciones, disminuyendo la amargura que surge de la autocrítica destructiva. El método también propone cultivar la curiosidad y la exploración. La amargura se intensifica cuando la vida se percibe como monótona, limitada o predecible. Santandreu recomienda buscar nuevas experiencias, aprender cosas diferentes, explorar intereses variados y mantener la mente abierta. La curiosidad activa fortalece la creatividad, genera entusiasmo y aporta un sentido de vitalidad que neutraliza la amargura derivada de la rutina y la falta de estímulos. El método concluye enfatizando que la combinación de estas estrategias genera un cambio profundo y duradero. La amargura no desaparece por arte de magia, sino mediante un entrenamiento sistemático de la mente, las emociones y la conducta. Santandreu enseña que al integrar aceptación, autocompasión, resiliencia, gratitud, comunicación asertiva, autonomía emocional y hábitos positivos, la persona desarrolla una fortaleza interna que le permite enfrentar la vida con serenidad y alegría. Este enfoque integral transforma la percepción del mundo, disminuye el sufrimiento innecesario y genera una vida más plena, equilibrada y libre de amargura. La práctica constante de estos principios permite construir una mentalidad resistente, capaz de tolerar desafíos, disfrutar logros, manejar emociones difíciles y mantener relaciones saludables. La amargura desaparece gradualmente, reemplazada por un bienestar emocional estable que no depende de circunstancias externas ni de la aprobación de otros. La mente se vuelve más clara, los sentimientos más equilibrados y la vida cotidiana más satisfactoria. La persona aprende a soltar lo que no puede controlar, a valorar lo que tiene y a actuar con propósito, transformando su experiencia de vida en un proceso consciente de crecimiento y felicidad sostenible. El método también enfatiza que no hay soluciones instantáneas. El cambio requiere paciencia, disciplina y repetición diaria. Santandreu recomienda establecer rutinas que integren ejercicios de atención, reflexión, gratitud, exposición a retos, comunicación asertiva y autocuidado emocional. La práctica constante fortalece las conexiones neuronales, crea hábitos saludables y transforma gradualmente la forma de percibir y reaccionar ante la realidad. Este proceso, aunque gradual, garantiza que la disminución de la amargura sea duradera y resistente a las dificultades futuras. En resumen, dejar de amargarse la vida según Rafael Santandreu no se trata de evadir problemas, ignorar emociones negativas o buscar felicidad superficial, sino de desarrollar una mentalidad racional, resiliente y compasiva. Implica reconocer la realidad tal como es, aceptar la imperfección, cultivar gratitud, manejar emociones con inteligencia, establecer límites claros, priorizar valores internos, actuar con propósito y mantener hábitos diarios que fortalezcan la mente y el cuerpo. Esta transformación integral permite vivir con mayor libertad, serenidad y satisfacción,
reduciendo significativamente la amargura que muchas personas experimentan de manera crónica. El método enseña que la felicidad y el bienestar son productos de la práctica constante y de la disciplina emocional, no de la ausencia de problemas o del cumplimiento de expectativas externas. La mente humana, cuando se entrena correctamente, puede aprender a interpretar los eventos con racionalidad, responder con calma, mantener relaciones equilibradas y experimentar satisfacción incluso en medio de desafíos. Este aprendizaje profundo permite que la persona desarrolle un estado interno de fortaleza, claridad y serenidad que protege frente a la frustración, la ansiedad y la amargura. Finalmente, Santandreu subraya que la vida plena se construye día a día. Cada pensamiento racional, cada acto de autocuidado, cada expresión de gratitud, cada límite respetado y cada reto enfrentado contribuye a una transformación profunda y duradera. La amargura no desaparece de inmediato, pero la práctica sistemática de estas estrategias genera un cambio acumulativo que fortalece la resiliencia emocional, mejora la percepción de la realidad y permite disfrutar de la vida con mayor libertad, alegría y sentido. El método de Santandreu ofrece una guía completa para transformar la mente, equilibrar las emociones y construir un bienestar auténtico y sostenible, eliminando poco a poco los patrones de amargura que impiden experimentar la vida plenamente.